por donde el casacasta no se entera de nada, ¿no? O por lo menos donde se resisten, porque si la verdad, si la excusa es viajar, chicos, o sea, achíquenle el cupo, no se puede entender. Es increíble. Tenemos también a alguien que fue vetado por el Papa, me dice Seifert, y nos dice, nos propone un quiz. Claro, vamos a jugar un poquito, porque en este momento en que todos, después de la muerte del Papa, salieron a recordar sus vivencias con el Papa, muchos obviamente compartieron imágenes. El Papa ha recibido a un montón de políticos argentinos, desde presidentes a diputados. Acá personalidades, vemos personalidades. Acá vemos los últimos 4 presidentes, Alberto Fernández, Mauricio Macri, Milei y Cristina Kirchner. También vemos a Victoria Villarroel. ¿Puedo hacer un paréntesis de Minita? Tuvimos acá a una experta en ceremonial y protocolo y nos contaba obviamente que hay que ir con una... ¿cómo se llama? Mantilla para ver al Papa, y que siempre Cristina se ponía no una mantilla, sino o un sombrero o ¿cómo se llama esos? ¿Papelina? No, se llaman... Fascination. El gay que tenía que decir la palabra que te faltaba. Sí. O una vincha también llegó a usar una vez con un moñito. Boina francesa, todo llevó. Todo llevó. Sí, y después está también Diana Mondino allá, que había ido como con Mini, ¿te acordás? Que había arriba en un momento sí, había ido un poco despechugada. Y bueno, Milei... Y acá abajo lo tenemos a Pablito Moyano, que fue en calidad del sindicalismo papal, que también, pero como una variedad, o sea, recibió a un montón de gente. Sí. También hubo otra gente que decidió no ir. Por ejemplo, Elisa Carrió, que fue candidata presidencial varias veces y que tenía un vínculo cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires muy fluido. Sí. Decidió no ir, ofendida por lo que había hecho el Papa cuando mandó las cartas a ciertos personajes polémicos. ¿Te acuerdas de la carta a Milagro Sala cuando cayó presa por corrupción? Con el Rosario, y empezó esa saga de mandarle mensajes a la gente que era investigada por la corrupción. Bueno, Elisa Carrió dijo, yo no voy a viajar a Roma, y de hecho no lo hizo nunca. Uh-huh. Pero hubo otra gente que sí quería ir a Roma y que necesitaba la foto en sus carreras en pos de llegar a la presidencia, que tampoco fue. Querían la foto. El hombre que todos estamos hablando en este momento es Sergio Massa. Sergio Massa nunca pudo lograr una audiencia con el Papa porque el Papa no quiso. Y el Papa no quiso porque era memorioso y era, como se está diciendo en estos momentos, era un Papa peronista y que lo podías ofender de diferentes maneras. Hay gente que lo ofendió al Papa y que se han sacado fotos del Papa. Bueno, Milei. Desde Milei a Cristina, 2 personas que públicamente hablaron barbaridades del Papa y que fueron recibidos por él. ¿Por qué Massa no? Porque Massa dice, el entorno papal, y ha quedado registrado en libros. Diego Genud contó en un libro de Massa una anécdota muy puntual de por qué se había roto el vínculo, que lo operó. Le hizo una operación política Massa al Papa. Lo que había hecho... ¿Qué significa para mí, esto, una operación política? Una operación política es... el objetivo es montar un escenario para que suceda algo. Lo que quería Massa... Nos remontamos 2013, perdón. Sí. 2013. Massa era jefe de gabinete. El Papa todavía no era Papa, era arzobispo de Buenos Aires. Estaba en tensión con el kirchnerismo, particularmente con Néstor, y Cristina también tenía una tensión muy grande. Pero Massa fue un poquito más allá, quizá con una postura aduladora, empezó a tocar los lugares conservadores de la iglesia e intentó correr del arzobispado de Buenos Aires a Bergoglio para que lo manden a una jubilación de privilegio en la Pontificia Comisión para Latinoamérica, con alguna parte de la curia conservadora que se oponía a Bergoglio, para que se lo lleven. ¿Por qué estaba en contra de Bergoglio? Bergoglio? Porque Massa había instalado en los medios, y ahí la operación política, que Bergoglio era el jefe de la oposición política en la Argentina. Una frase bastante contundente, que nunca se hizo cargo públicamente Massa, pero que la instaló, y que llegó a oídos de Bergoglio, de donde había salido, y ahí dijo no. Nunca más. Tuvo mala suerte Massa, porque al poquito tiempo... Al poquito tiempo de ese momento, el Papa fue Bergoglio. Y entonces tuvo una complicación. En un momento, antes de que Massa blanqueara una candidatura que tenía para diputado, él había pedido una audiencia con el Papa. Y el Papa le dijo, no va a pasar,
porque yo recuerdo, soy memorioso, a lo Mirta Legrand le dijo, soy memorioso, esto no va a pasar. Él no había blanqueado la candidatura que iba a tener todavía, y, digamos, los masistas hoy dicen, no, en verdad nunca recibió a nadie en esa campaña. El Papa no recibía candidatos durante las campañas, quizá después o cuando eran electos, pero durante las campañas no solía recibir candidatos. Entonces esa era la excusa de por qué Massa no se juntó, pero en verdad no fue eso, fue que Massa le había sumado un puntito más a este lío, que era que había dicho que cuando supo que Bergoglio, el hombre que operó, fue anunciado como papa, él lo sintió como una señal para él, para Massa, de ser candidato. Entonces lo metía como un candidato propio. O sea, más bien lo que tendría que haber hecho es cuando vi que era papa, dije, uy, la cagué con quién me metí. Sí, no, lo quiso usar políticamente nuevamente. De hecho, en un momento había utilizado un empresario de Tigre, Jorge O'Reilly, que es un empresario inmobiliario de Tigre, claro, que lo había utilizado, un hombre del Opus Dei, de la nomenclatura del Opus Dei, justamente para convencer a los conservadores de que había que correr al Papa de un lugar. Pasaron los años, llegó la campaña de presidencial que perdió Massa, intentó de vuelta le dijeron que no, y entonces, ¿qué hizo? Lo usó en el debate. ¿Te acuerdas que Massa fue la persona que le dijo a Milei que tenía que pedirle disculpas al hombre más importante de la historia de la Argentina? Es lo mismo que dijo Milei después que falleció el Papa y olvidando los dichos que había dicho sobre que era el maligno y demás. O sea, la frase de Massa terminó siendo de consultoría para el perdón de Milei posterior. Pero bueno, Massa se quedó sin la foto. Massa se quedó sin la foto, está bien, pero inspiró a Milei. En el próximo bloque tenemos cómo Wanda Nara digitó la campaña de Ciudad de Buenos Aires, al menos esta semana. No sabemos qué nos tienen los candidatos preparados para la semana que viene. Y le contestamos al intendente de Concordia, que viralizó un video diciendo que nosotros, la oveja negra, mentíamos. No, mi amor, con nosotros no te metes. Barrida y volvemos.